reavivados por su palabra, es una propuesta que congrega a personas de todo el mundo para dedicar todos los días un momento a leer la Biblia. Y lo hacemos en forma ordenada y sistemática, comenzando desde Génesis 1 para terminar en Apocalipsis 22. Hoy vamos a reflexionar sobre el capítulo 4 de Josué. Antes vamos a hacer una oración. Señor Padre nuestro, gracias por tus promesas y especialmente por tu palabra. Abre nuestro corazón para que podamos entender y aplicar su mensaje. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. En el capítulo 4 de Josué, que es el autor de este libro, que antes se llamaba Oseas, que quiere decir salvación, y que desde que Moisés le cambió el nombre se llamó Josué, que quiere decir el Señor salva, el Señor da la victoria, y que es un anticipo de Jesús, porque Jesús significa eso también, Salvador, ¿no? Solo que uno es en la terminología hebrea y otro en el griego del Nuevo Testamento. Jesús significa Salvador, Josué significa el Señor salva. Este personaje, cuyo nombre significa el Señor salva, es el que escribió este libro, Josué. Y en el capítulo 4 nos cuenta de la entrada a la nueva tierra. Ya cruzaron el río Jordán, atrás quedó el desierto, los 40 años de penurias, de dificultades, de muerte. Atrás quedó la esclavitud de Egipto. Ahora está la tierra prometida, la que ya tienen y la que aún van a seguir conquistando. El Señor les dice, yo quiero que ustedes se junten, uno de cada tribu, cada uno consiga una piedra especial y con esa piedra levanten un altar, levanten un monumento que va a permanecer a pesar del paso del tiempo. Van a colocar las piedras en el lugar establecido, vayan al centro del cauce del río, donde había estado posicionado los sacerdotes y el arca que tenía la ley de Dios y las tablas de la ley de Dios. Allí donde más nítida fue la presencia de Dios, en el medio del cauce. Y esa presencia de Dios detuvo las aguas para que el pueblo pudiera pasar. Dios hizo el milagro. Dice, vayan allá, retiren piedras de ese lugar y con esas piedras levanten un monumento. Serán 12 piedras, una por cada tribu, y servirán como señal entre ustedes. En el futuro, cuando los hijos pregunten y digan, ¿y estas piedras qué son? Entonces ustedes van a tener la oportunidad de contarles la historia. Estas piedras son la evidencia de la intervención milagrosa de Dios que nos sacó de la esclavitud de Egipto, que nos acompañó en el desierto, que nos hizo cruzar el río milagrosamente y que nos dio una tierra, una vida y una experiencia nueva. El versículo 8 dice que los israelitas hicieron lo que Josué les ordenó, según las instrucciones, tomaron las piedras, hicieron todo el trabajo así como Josué les había indicado. El versículo 11 dice, y cuando todos lo habían hecho, el arca del Señor y los sacerdotes cruzaron también en presencia del pueblo. El versículo 14 dice, aquel mismo día el Señor engrandeció a Josué ante todo Israel. Hicieron todo el trabajo, levantaron el monumento, establecieron esas piedras, la gente preguntó y se les respondió. Versículo 24. Esto sucedió para que todas las naciones de la tierra supieran
que el Señor es poderoso y para que ustedes aprendieran a respetarlo para siempre. Libertad de la esclavitud de Egipto, milagros al peregrinar por el desierto, una nube de día que los acompañaba, un fuego de noche que los protegía, un cruce milagroso del río Jordán, cortando, dividiendo las aguas, la conquista de un nuevo territorio en paz, en bienestar, vida nueva, vida plena, vida abundante, vida para siempre. Ahora, hagan un monumento, simple, solo 12 piedras, de allá del fondo del río, el mismo lugar donde estaba parados los sacerdotes con el arca, para que recuerde, para que cuando pregunten tengan motivos para explicarle. Todo esto sucedió, dice la última parte del capítulo, para que todas las naciones de la tierra supieran que el Señor es poderoso y para que ustedes aprendieran a respetarlo para siempre. Ahora, amigos, dice San Pablo que todo lo que está escrito en la Biblia está escrito para nuestra enseñanza. Entonces yo me pregunto, ¿usted tiene alguna cosa milagrosa para contar de la existencia de Dios para con usted? Él le da la vida, le da la salud, le da el trabajo. ¿Usted percibió en algún momento de su vida que Dios es real, que Dios existe, que Él está interesado en su vida y en su bienestar? ¿Tiene usted muchas evidencias de que Dios existe, le ama, se interesa, se preocupa y se ocupa en usted? Si usted tiene, levante con su vida un monumento. No necesita buscar piedras en el fondo del río Jordán. Levante con su vida un monumento y hable, cante, cuente, muestre a otros las grandes cosas que Dios ha hecho en su vida. Sí, estoy pensando también en usted que casi medio enojado está diciéndome, Dios, ¿quién es Dios? Yo no lo conozco. Existirá para otros, para mí no existe, a mí no me hizo nunca nada. Yo me he arreglado siempre solo, más todavía, cuando parece que Dios aparece en mi vida es para complicarme la vida. ¿Ese es el Dios que usted conoce? No se enoje conmigo, pero ese no es el Dios de la Biblia. Allá en Río de Janeiro, el famoso Corcovado, el Cristo Redentor, hay una imagen, hay una estatua imponente del Cristo Redentor que muchos turistas y aún quienes nunca han ido a Río de Janeiro, en algún momento tienen que haber hecho referencia, leyeron, miraron, escucharon, asistieron a algún programa, algún film de televisión. Solo que ese Cristo que muchos admiran y respetan, tiene sobre su túnica un corazón de piedra y sus ojos están tapiados, están cerrados. Este es el Cristo de mucha gente. Tal vez este sea el Dios que usted conoce. Un Dios con un corazón de piedras y ojos cerrados. Pero sabe, este no es el Dios de la Biblia. Este es el Dios que te vendieron, pero no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es real, existe. Y ahora mismo, en este momento, donde estás, puedes sentir su presencia, puedes sentir paz, puedes sentir fuerza, puedes sentir una nueva oportunidad para seguir adelante en la vida. Este es el Dios de la Biblia. Te lo presento. Hace muchos años que lo conozco. Desde que nací y comenzaron a enseñarme de Él.
y a entender. Nunca me ha fallado. Él es fiel. También contigo. También con usted. Con todos nosotros. Queridos amigos, esto es Creer en sus profetas. Cada día tenemos un momento especial para reflexionar, pero sobre todo recibir el consejo inspirado para nuestras vidas, para la vida de nuestra familia, para la vida de la comunidad a la que tú perteneces, a la que todos pertenecemos, para caminar con Dios conforme a su palabra. Estamos aquí, como cada día también, con la presencia del pastor Bruno Razo. Ustedes conocen ya, líder de la División Sudamericana, y tenemos el grato placer de compartir con él. Bienvenido, pastor. Muchas gracias, Pastor Eber, y sí, realmente es muy reconfortante encontrarnos porque nos encontramos alrededor de la palabra de Dios. Eso nos hace mucho bien a nosotros y nosotros oramos que también pueda ser de bendición para todos nuestros amigos y hermanos que a través de la televisión, de la radio, de internet, participan de este encuentro diario. Así es, pastor. Hablando de los encuentros diarios, nosotros hemos estado repasando la historia de Josué. Ya hace unos pocos días habíamos visto cómo Josué queda liderando a este gran pueblo y cruzan el Jordán. Al atravesar el Jordán, Josué hace algo como una especie de simbolismo. Él toma 12 piedras, ¿no?, del Jordán y las coloca como una especie de monumento. ¿Qué nos dice la inspiración respecto a cuál era el objetivo de estas 12 piedras tomadas del Jordán? Muy bien. El libro Patriarcas y Profetas, en la página 460, Elena de White nos cuenta lo siguiente. Mientras los sacerdotes que llevaban el arca estaban aún en medio del Jordán, 12 hombres escogidos con anticipación, uno de cada tribu, se encargaron de tomar cada uno una piedra del cauce del río donde estaban los sacerdotes y las llevaron a la orilla occidental. Estas piedras se colocarían en forma de monumento en el primer sitio donde acampara Israel después de cruzar el río. El pueblo recibió la orden de repetir a sus hijos y a los hijos de sus hijos la historia del libramiento que Dios había obrado en su favor, como dijo Josué, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa y para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Todavía en nuestros días, muchos monumentos reflejan la historia, ¿no? Ya sea del libertador, ya sea del guerrero, ya sea del origen de aquella ciudad, de aquel pueblo, de aquella comunidad. Son una expresión de la cultura, son una expresión de la historia, son una expresión de la identidad. Bueno, este tema de 12 piedras tomadas del Jordán era para recordar eso, era para recordar el milagro de Dios, la actuación de Dios, el poder de Dios, la misericordia del Señor obrando la liberación y obrando ese milagro. Así que eran piedras, simples piedras, tomadas del cauce del río para recordar que Dios es poderoso, para recordar que Dios actuó y para recordar que Dios cumplió su palabra. Interesante lo que decía, pastor, en la historia. Quiere decir que la historia de los pueblos tiene que estar reflejada a través de monumentos para que las siguientes generaciones no se olviden de esos momentos importantes, ¿no? La cita que mencionó dice que era el primer sitio donde colocaron sus pies, donde acamparon su primer campamento en la tierra prometida, ¿no? Ha debido ser algo importante. Claro, porque decir, aquí comenzó lo que Dios por años había insistido en que cumpliría, y que ellos demoraron de alguna manera por su incredulidad, por sus dudas, pero Dios siempre cumple y esas piedras, simples piedras tomadas del cauce del río, eran para recordar la intervención y la actuación poderosa de Dios. Transmitir la historia a nuestros hijos, la cita dice que el pueblo, al colocar esas piedras, recibió la orden de transmitir a sus hijos, de repetirles la historia justamente de ese momento importante, la historia del libramiento de Dios. Transmitir esa historia a nuestros hijos es importante. Claro, porque genera valores, genera identidad, genera un recuerdo permanente de nuestras raíces,
genera confianza. Hay otra declaración de Elena de White que dice que no tenemos nada que temer en relación al futuro, a menos que nos olvidemos de la forma como Dios nos ha conducido en el pasado. Claro. Y eso nos pasa en la vida. Nosotros, cuando tú has pasado una dificultad, has orado, has buscado a Dios, viste la mano de Dios, la intervención en relación a un trabajo, en relación a la salud, en relación a situaciones así impactantes o pequeñas de la vida. Y eso te genera fe que se almacena, ¿no?, para el futuro. Claro. Si Dios actuó ayer, ¿cómo no va a seguir actuando? Pablo es mucho más contundente todavía, porque Pablo dice que aquel que no escatimó a su propio Hijo para salvarnos, ¿cómo no nos va a dar las demás cosas, ¿no? Entonces, recordar lo que Dios ya hizo por mí me genera fuerzas para el presente y esperanza para el futuro. Qué lindo. Cuando ellos cruzaron, las naciones circundantes, las que estaban allí cerca, las que estaban ya asentadas de hacía varios años en la tierra de Canaán, escucharon de que el pueblo de Dios había atravesado la frontera natural que era el río Jordán. Y parece que algo empezó a suceder en esas naciones. ¿Qué nos dice el Espíritu de Profecía con respecto a este punto? Bueno, en el mismo libro, pero en la página 461, Elena de White dice: cuando las nuevas de que Dios había detenido las aguas del Jordán ante los hijos de Israel llegaron a oídos de los reyes de los amorreos y de los cananeos, sintieron gran temor en su corazón. Los hebreos ya habían dado muerte a 5 reyes de Madián, al poderoso Sehón, rey de los amorreos, a Og de Basán, y luego el cruce del impetuoso y crecido río Jordán había llenado de terror a todas las naciones vecinas. Tanto a los cananeos como a todo Israel y al mismo Josué se le habían dado evidencias inequívocas de que el Dios viviente, el Dios del cielo y de la tierra, estaba entre su pueblo y no los dejaría ni los desampararía. Pero eso es un resultado natural. O sea, Claro. el que confía en Dios, en la actuación poderosa de Dios, genera más fe, genera más dependencia, genera compromiso, genera confianza, fortaleza. Y esa misma acción que genera eso en el creyente, genera temor, genera preocupación, expectativa en el otro, porque dice, cuidado, esta gente no es cualquiera, ellos serán cualquiera. De paso hay otro incidente en la Biblia que así despectivamente dice, son unas zorras, dice, no son nada, construyen un muro, pero, hasta una zorrita se los va a tirar abajo, ¿no? O sea, como el enemigo procura minimizar, pero cuando el enemigo se da cuenta que ese frágil, débil, está asociado a Dios, el poder de Dios se refleja y el mismo poder que alienta, que fortalece la confianza en el creyente, crea expectativa, temor y preocupación en el incrédulo. Ellos sabían entonces toda la historia, el cruce del Mar Rojo, la peregrinación, los pueblos circundantes y la manera visible, muy reciente, Dios atajó las aguas otra vez, cruzaron por tierra seca ahí el Mar Rojo y entraron. Y la cita menciona que eran evidencias inequívocas de que Dios estaba en medio de su pueblo. Claro, y la evidencia inequívoca era doble, ¿no? Yo insisto en eso, era para Josué, para la gente, que dice, no, Dios actuó y actúa, tranquilos. Y para los otros también era una evidencia inequívoca que iban a pelear contra lo imposible. Claro. A veces el ser humano se empeña, ¿no?, en querer objetar los planes de Dios, lastimosamente, para después encontrarse que está dando coces contra el aguijón. Eso es algo realmente, una lección para todos nosotros. Sí, nosotros ha llegado la hora que en lugar de pelear con Dios, nos hagamos amigos de Dios. Qué bueno, me gustó mucho esa frase. Queridos amigos, no es tiempo de pelear con Dios, tenemos que aliarnos con Dios porque Él quiere hacer alianzas con nosotros, hacer un pacto. Tenemos un momento para dar un resumen que encierre todo esto que hemos aprendido hoy y luego pedir la bendición del Creador. Tal vez estemos hablando para alguien que enfrenta gigantes, para alguien que no sabe cómo resolver situaciones, que la lucha le parece imposible de transformarse en victoria.
Tal vez estemos hablando para alguien que se sienta lleno de enemigos, pero en este momento nosotros queremos animarle a confiar en el Dios que es más grande que cualquier problema, que cualquier gigante, que cualquier injusticia y que cualquier dificultad que podamos enfrentar. Entonces, no le cuente a Dios cuán grande es su problema, mejor cuéntele a su problema cuán grande es nuestro Dios. Ahora vamos a orar. Querido Dios, queremos colocar en tus manos a nuestros amigos y hermanos para que no importa la situación que estén enfrentando, puedan mirar a Jesús, puedan fortalecerse en sus promesas, puedan escuchar su voz, desarrollando una experiencia feliz, una experiencia fiel. Por favor, condúcenos, impacta con tu voluntad en nuestra vida. Lo pedimos, lo agradecemos todo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.